La última semana, un amigo nuestro falleció y ellos eran parte del canal cristiano aquí en los Estados Unidos y teníamos una amistad con ellos precisamente porque yo era parte de la televisión cristiana. Y nosotros anteriormente, inclusive en el inicio, íbamos y orábamos y buscábamos el rostro del Señor. Y nos hemos dado cuenta que cuando buscamos la gloria de Dios, la oscuridad es destruida. Es emocionante saber cómo el Señor está haciendo nuevas cosas, está llevándonos en una transición, es un nuevo día. Hay una nueva generación en la que todo lo que ha sido sembrado por generaciones va a ser cosechado y es muy emocionante en este tiempo porque hay un gran derramamiento del poder del Espíritu, así como Roxana lo vio. Seguir declarando todas las cosas que el Señor nos ha hablado, porque el Señor no nos llama a tener un trabajo de 9 a 5 únicamente, sino a entender que podemos escuchar del Señor para poder declarar su palabra y no nos damos cuenta hasta que estamos en su presencia, así como Jacob, que fue huyó y fue en un sitio preciso en donde él puso su cabeza para descansar y luchó con el ángel del Señor. Y fue ahí entonces transformado. Y ese es el propósito de la iglesia, que podamos ver y entender nuestra verdadera identidad en Cristo. Y es emocionante lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta lo que el Señor puede hacer por medio de nuestras vidas. No tenemos comprensión del poder que el Señor ha puesto en nosotros, porque podemos por medio del Espíritu Santo cambiar las naciones para la gloria de Dios. Es como una visión que Steve tuvo la semana pasada y él escuchó gente en el idioma chino que estaba orando por nosotros y vio el nombre de la iglesia. Se dio cuenta, hay gente en China en donde no existe ninguna distancia. ¿Por qué? Porque es el gobierno del Señor alrededor de las naciones que está unida. Y ahí es cuando nos damos cuenta que solamente esta corrupción está en manos de poca gente que está buscando eso, y lo vemos en Venezuela, en Ucrania, y muchas veces inclusive vemos y pensamos que en el caso de Putin, por ejemplo, el presidente de Rusia es malo, pero el Señor nos ha mostrado que Él está utilizando recursos para proteger a los niños del tráfico de niños. Y el Señor le ha cambiado y Él está viendo cómo hay un tráfico de niños para los anillos pedofílicos, para la perversión sexual, en donde están violando a los niños. La verdad va a salir a flote. ¿Por qué? Porque siempre hay ilusión según las noticias y proyectan información falsa de las cosas que están haciendo. Alabado sea el Señor, que ve y sabe todas las cosas y revela a sus hijos. Y es emocionante estar en su presencia porque esas son las verdaderas noticias de lo que está pasando en la tierra. Así que declaramos esta mañana que el presidente Trump va a ser posesionado y el Señor le va a utilizar como instrumento. Y no se trata de él como hombre, como un hombre calificado, sino es el propósito del Señor en Trump, que para la razón por la que Él fue creado. Y de la misma manera es con usted. El Señor tiene un plan y un propósito para su vida. Muchas veces nosotros pensamos que el propósito es hacer dinero, tener bonitas cosas y luego morimos. Y ese en realidad no es el propósito de la vida. La vida es la llenura que viene únicamente de Jesucristo. Por medio de la llenura
de Jesucristo. Inclusive podríamos hacer películas o series de cómo el Señor Jesús ha hecho transformaciones completas en las naciones para su gloria. Y eso es muy emocionante, estar en su presencia, sabiendo que Dios es el que gobierna, que Él es el destino de los hombres, que Él pone reyes y remueve gobernantes, y que Él permite que la corrupción salga a flota. Él no causa la corrupción, pero Él permite que eso ocurra para despertar a la criminalidad y a la gente malvada, que sean despertados, y a la gente que se despierte a eso, para que nos demos cuenta a quién estamos sirviendo, si a la corrupción a término personal o a término de naciones, o bien la iglesia es santa y pura o no. Y vamos a empezar en Efesios 5:26. La semana pasada hablamos de la revelación que el Señor nos da en Apocalipsis 9, en donde nos habla precisamente de cómo las langostas se comen la vegetación, es decir, los recursos, los tesoros que el Señor tiene para usted. Entonces vamos a continuar. Y quisiera leer en Apocalipsis 9:1, primero, en donde nos habla de un ángel, y dice: el quinto ángel tocó su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Esto nos está hablando de las cosas escondidas, de los secretos del corazón. Ese es el abismo. Los que precisamente es las cosas que estamos proyectando y ocultando, las opiniones, las cosas que no glorifican al Señor. Entonces el Señor permite que la vegetación sea comida y destruida cuando no le servimos a Él. Amén. Escuché un ministro el otro día y compartía. Decía que muchas veces ve programas en la televisión y que quiere lanzar zapatos a la televisión. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurren cosas que pasan que no vienen del corazón de Dios. El corazón de Dios es buscar el rostro de Dios, escuchar la voz de Dios. Y eso es lo más importante que un ministro le pueda enseñar a ustedes, que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Pero estamos encerrados en tradiciones humanas, en ceremonias, en quién es más importante. Estoy muy emocionada ver a mis amigos de la televisión cristiana en donde yo estuve anteriormente, y me emocioné mucho poder encontrarme con ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos me dijeron: estábamos pensando acerca de ti, pensando qué estás haciendo en este tiempo. Y es emocionante saber lo que el Señor ha hecho por medio de los años. Es emocionante saber que Cristo en usted, por medio del Espíritu Santo, le da el poder para ir más allá de lo que usted se imagina. Y compartía con Yolanda y decía: vamos a Ecuador. Y ella se emocionaba y decía: esta es una de las naciones que ha estado en mi corazón. Y hemos ido también a Rusia y a Moscú. Yo le contaba. ¿Por qué? Porque el Señor quiere liberar a la gente y quiere llenar del poder del Espíritu Santo, inclusive a su presidente Putin. Mi esposo tiene visiones que el Señor le da. Y muchas veces le muestra a mi esposo precisamente acerca de Moscú, caminando en Moscú. Y llegaron a una pequeña casa, como cabaña, en donde habían más casas y habían unas conferencias, y veía que nosotros nos hospedábamos ahí para dar conferencias, y caminábamos de camino a un edificio y nos encontrábamos con una abuelita, y esta abuelita estaba cosechando papas, y mi esposo Steve, a él le gusta muchísimo el jardín. Entonces se acercó precisamente a la abuelita, y en ese momento hablaba en ruso y podía hablar con esta señora, y le decía: yo quiero ayudarle, y decía: no,
no, yo lo puedo hacer sola. Y él decía, no, permítame ayudarle. Mi esposa está estudiando. Entonces empezó a ayudarle a cosechar las papas y empezó a oscurecer. Y entonces le dijo, te invito a cenar conmigo. Y entonces a mi esposo le gusta la comida de casa, precisamente no una de mis fortalezas, la comida, hacer una buena comida en casa. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero bueno. Entonces se sentó con la abuelita y la abuelita le dijo, mi nieto va a venir cada jueves a comer conmigo y me va a visitar. Y Steve le dijo, nosotros en nuestra iglesia oramos todo el tiempo por el gobierno de Rusia y por Rusia en sí mismo. Y ella dijo, sí, mi nieto trabaja para el gobierno. Y él le dijo, en realidad, sí, en serio. Y le dijo, oh, ok, qué raro, porque es abuelita, ¿no? ¿Quién podrá trabajar ahí? Y dijo, bueno, ¿y quién es su nieto? Ella le dijo, Putin. Y él dijo, wow. Entonces dijo, ay, como que no estaba convencido que era la abuelita de Putin. Y entonces llegó un carro y se bajó un caballero y precisamente entró a la casa y era Putin. Entonces, como paréntesis, anteriormente el Señor le ha dado visiones a mi esposa acerca del presidente Putin, pero bueno, se sentaron, comieron la cena, compartieron acerca de Dios. Y mi esposo le dijo, le gustaría ser lleno del Espíritu Santo. Y Putin le dijo, sí. Entonces, nosotros no sabemos lo que están detrás de las noticias, de la propaganda, de las mentiras y decepción de los hombres, de las corrientes en el mundo, porque tienen ambición y quieren poder. Pero el Señor va a destruir todos esos principados y potestades del hombre. ¿Por qué? Porque están trayendo destrucción a la sociedad. Pero nosotros conocemos el libro, la Biblia, y sabemos que Dios gobierna. Y el Señor está preparando gente. Y lo vemos en Apocalipsis 9:1, en donde nos muestra cómo la langosta se ha comido la vegetación. La vegetación representa los recursos de los que depende usted. La palabra de Dios dice, usted va a prosperar si su alma prospera, no si su chequera prospera. El Señor no necesita dinero. No está buscando sus habilidades, el Señor busca su corazón, porque del corazón, de la pureza del corazón, del amor que viene del Señor, va a ser transformado y usted va a poder tocar vidas. Yo crecí en tradiciones, en religión. De hecho, años atrás, el Señor me dijo que yo iba a salir de la televisión cristiana. Cuando yo empecé a trabajar fue precisamente en el inicio, en una ciudad en donde tenían muchas sintonías con esta televisión cristiana, con Rebeca y algunas otras personas más conocidas en la televisión, pero el Señor nos permite vivir ciertas circunstancias para saber qué viene de Él y qué no viene de Él. Entonces el Señor me dijo, quiero que salgas de ahí y que me obedezcas y me escuches. Y para mí no fue fácil. ¿Por qué? Porque eso venía haciendo por 10 años hasta que salí de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que movernos con la nube del Señor. No se trata de ser amigos o de la familia de que el Señor nos ha puesto en Cristo, pero nosotros tenemos que rendirnos a Dios y no a los hombres. Y Dios tiene un tiempo perfecto y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo perfecto hoy. El Señor envió este quinto ángel a abrir. ¿Abrir qué? Este abismo, todo lo que está oculto en el corazón, porque Él está viniendo por segunda vez por una iglesia sin mancha y arruga, lavada por medio de la sangre de Cristo. Hay muchos ministros alrededor del mundo que predican muchas cosas y piensan que irnos al cielo es el objetivo. Y no es únicamente eso la salvación. Los patriarcas están esperando por la promesa, porque no han recibido la promesa todavía hasta que haya gente que esté viva, que califique para recibir esa promesa. Por eso Pablo dice, voy a negar mi carne. No estamos hablando de pecado.
Si no estamos hablando de defectos, de los defectos de nuestro carácter, el Señor quiere gente sin mancha y arruga. Escuche la escritura que está en Efesios 5. Nos habla de santificación, significa purificación, con ser consagrado, dedicado, significa limpiar. ¿De qué? Del pecado, de la falta. Purificar internamente, renovar el alma. Les recuerdo, su alma y sus sentimientos, sus emociones, sus sentidos, es todo en el físico que usted permite que le gobierne. Mucha gente, por ejemplo, se enferma. Por ejemplo, el caso del COVID, hay mucho miedo con relación a esta enfermedad. Y Dios dice, el Señor no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que llegar en un momento en el que confiamos completamente a Dios. Y escuchaba a un ministro el otro día y decía que hablaba de terremotos y de volcanes y de erupciones. Y el Señor dice, va a haber guerras y rumores de guerra. Pero miren lo que pasó con los israelitas. Ellos eran esclavos de los egipcios, pero Dios abrió las puertas para los justos, sus justos. ¿Y qué pasó? Cuando todo el mundo estaba en sequía, cuando estaban viviendo una situación difícil, hubo una parte en Egipto que había gozo, del lugar donde iba a prosperar. Del resto de las naciones, había un lugar en donde estaban en riqueza, en ser fructífero. Esos representan los justos del Señor. Para los justos, para los hijos de Dios, no debemos de estar preocupados con miedo y buscando cosas. No tenemos que estar preocupados de nada, porque en Salmos 91 dice que el que habita en el lugar secreto del Señor habitará bajo las alas del Altísimo, porque Él es nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Alrededor de los años, cuando yo estaba en una iglesia pentecostal, yo era parte de los ministros que ayudaban a los ministros de las misiones, y ellos me llamaron y me decían que yo tengo que estar un poco apoyándoles distantemente porque soy intensa. Y me decían que soy intensa, pero yo era intensa porque en cada célula de mi cuerpo decía Jesucristo es el Señor. Y yo tenía pasión por mi Señor, sabiendo que el Señor me está llamando no para ser un líder, sino debajo de usted, para empujarle y animarle que usted se levante en el Espíritu y sea el Hijo de Dios. Mi trabajo es que por medio del Espíritu Santo usted encienda su corazón. Muchas veces inclusive usted puede molestarse conmigo, pero usted va en ese momento a buscar del Señor, porque el Señor quiere hablarle a usted, a cada persona. El Señor quiere que usted vea y le escuche, que usted sea un vencedor. Aquellos que son declarados sin mancha y arruga. Yo sé que estamos hablando algo que es profundo en el agua. Nosotros estamos llamados a predicar acerca de los que van a gobernar, a las 7 estrellas, de las 2 resurrecciones, de los elegidos, de los Pleiades, de aquellos que no tienen mancha y arruga, lavados en la sangre del Cordero. Y sabemos que no hemos llegado ahí. Pablo dijo, no he llegado todavía, pero tengo un objetivo en los lugares altos. Es el orden de Melquisedec, la orden del Espíritu. Cuando Dios envió a Melquisedec con Abraham a bendecirle, intervino por medio del sacerdocio levítico para que el favor sea implementado. Él implementó el sacerdocio de Melquisedec, que es el Espíritu, es el sacerdocio del Espíritu. Eso es lo que representa. El misterio que ha sido escondido por siglos es Cristo en usted. Es precisamente la esperanza de gloria. Por eso dice en
En 2 nos habla de que si somos una nueva criatura, todas las cosas pasaron, somos nueva creación. Pero ¿qué pasa? Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos obstaculizan para conocer al Señor. ¿Por qué? Porque Adán estuvo en el jardín y pensó que estaba ahí y que algo se estaba perdiendo. Y el Señor le dijo, no toques de ese árbol, no hagas eso. Como cuando usted le dice a sus hijos, no haga eso. Y sus hijos le van a ver y le van a retar y como que le van a desafiar. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo, ok, no toquen eso, como me pasó con mi nieta. Y mi nieta me llama y me dice, ay, mi papá es así y asado. Y luego me llama mi hijo, mi hija está portando así. Hablen y mutuamente me llaman y se comunican. Y es gracioso porque todos hemos vivido esas circunstancias. Dios tiene un plan más allá de lo que nos imaginamos, pero Él está permitiendo la langosta que representan las cosas que se le están comiendo, sus recursos, las cosas en que en sus sentidos depende del mundo. Él está permitiendo esas cosas para sacudirle. Él está permitiendo eso para que usted se despierte y entienda que solamente hay un camino. Y Jacobo encontró ese camino, que fue Peniel. ¿Y qué pasó en Peniel? Conoció a Dios cara a cara, porque él salió de los recursos. Él llegó y tocó fondo, y cuando tocó fondo, encontró a Dios. Y Dios le habló y le dio una promesa de quién él iba a ser. Y entonces su nombre fue cambiado. Déjeme decirle, lo más difícil de un ministro es dejar los estudios de lado. ¿Y por qué? Porque se convierte en sabiduría, sino ir a la presencia de Dios, orar en el Espíritu hasta que usted se quebrante y los ríos de agua viva le tomen y usted sepa que escuchó de Dios. Amén. Tengo muchas maneras de compartir el Evangelio esta mañana, pero en Apocalipsis 9 dice, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Ese abismo representa el corazón, las cosas que están escondidas. Y luego dice, lo abrió del pozo y subió una humareda. Entonces, desde lo profundo de nuestro corazón, de la decepción, aparecen estas humaradas que nos distorsionan la vista, las doctrinas de los hombres, y no entendemos si no somos bloqueados y no comprendemos la claridad de la visión de Dios. Y luego dice, lo abrió del pozo subió una humarada como la de un orden gigantesco. Entonces recuerde, la humarada es la que distorsiona nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí dice, y la humarada oscureció el sol y el aire. El sol representa la luz del Hijo de Dios y el aire, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que nosotros respiramos se oscurece. ¿Por qué? Porque permitimos la decepción, las doctrinas falsas, nuestro propio ego, que quite lo que el Señor quiere decirnos, nos bloquea. Y la Biblia dice, no más yo vivo, sino Cristo vive en mí. Es decir, nosotros no vivimos, usted no me necesita a mí, usted necesita a Jesucristo. Y la única forma de poder recibir a Jesucristo y de conocer Él es en su presencia, darle un tiempo de calidad. Muchas veces uno prende la televisión y escucha mensajes o venimos a la iglesia y pensamos ya estamos listos para el resto de la semana. No, el Señor quiere continuamente que estemos en su presencia, que caminemos en el Espíritu que está por sobre lo que usted entiende, su intelecto, su conocimiento. Que eso es precisamente lo que le sacó a Adán del jardín, porque él comió del árbol del conocimiento de su ego y por eso salió de la presencia de Dios. Entonces, cuando dependemos de nuestro ego, ambición, poder, de lo que pensamos que somos removidos de la presencia de Dios y caemos al campo. El campo es símbolo de las áreas que no tienen cultivo en nuestra área. ¿Se da cuenta? Entonces dice, de la humareda descendieron langostas sobre la tierra y el aire se hacía oscuro
precisamente por el humo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta escritura? Este humo aparece cuando permitimos que nuestra mente, nuestro conocimiento nos gobierne y nos controle. El otro día, por ejemplo, por medio de Josué, me ponía el Señor en mi corazón. Yo quiero que mi nación sea limpia. Cuando ¿qué pasó? Josué se levantó como un sacerdote. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia hace ritos, rutinas, y no en realidad se mueve con lo que el Señor le está hablando. Entonces, por eso pasan tantas situaciones. Mire lo que pasa en las naciones, en Rusia, en Ecuador, en Venezuela. Por eso necesitamos de la sabiduría del Señor, no la sabiduría humana. ¿Para qué? Para que el conocimiento del reino de Dios esté en nosotros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: venga el reino de los cielos, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué estaba diciendo? Que la gloria de Dios, del reino de Dios, venga a la tierra, no el nuestro. El problema es que nos hemos acostumbrado a escuchar a las doctrinas humanas y no escuchamos la voz del Señor. Yo estaba caminando en una de las calles en Kiev y yo decía: Señor, ¿cómo vamos a saber, o la gente va a saber, que uno predica la verdad? Y el Señor dijo: porque mi palabra se prueba con mi palabra. No busque los comentarios de la concordancia de los comentarios humanos, sino busquen mi palabra, porque mi palabra continuamente va a probar mi palabra. Y el día de hoy yo quiero probarle que el Señor viene por una iglesia sin mancha y arruga. Y no se entiende qué significa la mancha y la arruga. Son defectos, deficiencias. Y el Señor dice: si usted tiene una deficiencia, no quiero profundizar mucho esto, lo voy a hacer la siguiente semana, pero en Ezequiel 44 el Señor separó dos tipos de sacerdotes: los sacerdotes que podían ministrar y otros que estaban a cargo de los sacrificios. ¿Por qué habían dos? Porque tenían que cumplir el requisito del sacerdocio santo. Entonces, el Señor, ¿qué nos está mostrando? Recuerde usted, por ejemplo, Sebna es otro escenario. Él era el copero del rey y él quería en su mente, por su ego, hacer precisamente algo simbólico para ser reconocido por la obra que quería hacer. Y ese es el ego y la arrogancia humana. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasó? En Isaías 22 aparece eso y dice: remuévale y ponga Eliakim en su lugar. Eliakim significa crecer en el juicio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos en el Espíritu, ¿cómo podemos juzgar al resto? Nosotros no juzgamos con ojos físicos, sino por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para traer reconciliación, restauración y sanidad. Ese es el propósito de ese juicio profético. El propósito no es hacer daño a la gente, sino acabar con nuestros sentidos, nuestras emociones, para darnos cuenta qué es lo que nos está comiendo por dentro, nuestros recursos, esa vegetación fructífera, para dejar de estar dormidos y estancados y no avanzar en el Espíritu. Es poderoso si usted lo entiende. En Efesios 5:27 dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Es decir, santa, pura, pura de la carnalidad, una virgen santa, perfecta. Hay muchos ministros que dicen: usted no puede ser perfecto. Yo le digo esta mañana: usted no puede, pero Dios en usted, Cristo en usted, sí puede. Y ese es el propósito de la iglesia. Yo quisiera que vayamos a Efesios 4:3-13 para que usted lo vea, porque la verdad es la que nos hace libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Efesios 4:13.
Empezando desde el 11, dice que a unos los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia todavía no entiende qué es ser apóstol o profeta. Les ponen ciertas etiquetas y piensan quién es quién, y no se trata de eso. Los apóstoles ponen el fundamento de la iglesia, hacen mentoría de la gente. Y en mi caso, por ejemplo, yo me doy cuenta de ministros en las naciones que no se acercan a la gente y no comparten con la gente. Y no le hacen un mentoreo porque piensan que están en su posición y que van a vivir para siempre. Y yo aquí en esta iglesia sí animo a todo el mundo a que tengamos una cercanía para poder ser mentoreados. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere desarrollar precisamente en esos profetas, en esos maestros, en esos apóstoles. Y no tenemos que tener miedo de estos dones que el Señor nos da, porque si usted ve Apocalipsis 19:10, va a comprender qué significa exactamente la profecía. Pero quiero terminar aquí antes de ir a Apocalipsis 19:10. En Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. El Señor no le trae a la iglesia para que usted venga, se sienta bien y luego salga y haga lo que usted quiere el resto de la semana. Cuando mi esposo y yo recién nos casamos, yo pensé que mi objetivo era hacer dinero porque mi papá, era muy agresivo en los negocios y esa misma personalidad la tenía yo. Y queríamos ser agresivos y buscar negocios exitosos, pero eso no me llegó. La iglesia dice, si usted es bendecido, usted va a bendecir a la iglesia. Déjeme decirle que la iglesia no necesita el dinero. En la palabra de Dios dice, si su alma prospera, usted va a prosperar. Cuando usted entiende qué es alma, entonces usted va a entender que el alma fue la que le sacó a Adán del jardín, que son lo que usted escucha, sus emociones, lo que usted ve. Y en la Biblia dice, usted no va por lo que ve, sino por fe. Y sin fe es imposible agradarle al Señor. Lea, por favor, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. Hay muchas iglesias en cada esquina, pero ¿dónde está el poder y la autoridad para orar, interceder y que sean cambiadas las naciones para la gloria de Dios? Nosotros tenemos en nuestra página web mucha información de las naciones en donde hemos ido. Y usted va a ver que en usted está el poder del Espíritu Santo, el poder y la autoridad. En Salmo 139 también nos habla quién es usted, pero vamos primero a Apocalipsis 19:10 para entender el espíritu de profecía. Dice, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se da cuenta? El testimonio de Jesús es la profecía. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted come el pan, es decir, la palabra en su presencia, usted va a ser transformado, va a tener la luz del Señor porque Él es luz y nosotros somos hijos de Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Profecía es declarar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que le llene su ser entero y usted va a poder ver y escuchar y usted se va a consumir en la presencia del Señor, del Rey de Reyes, y usted va a vivir en lo alto y no por debajo. En la Biblia dice, en Efesios, dice que Él nos hizo sentar en la región celestial con Él. La pregunta, ¿está usted sentado ahí? El Señor dice, somos bendecidos en las regiones celestiales. En Romanos 8 dice que todas las cosas son para bien para quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, no su programa, no su propósito. No algo que usted está pensando hacer porque usted quiere bendecir a alguien o porque quiere hacerle un favor a alguien, porque usted hace buenas cosas. El Señor no quiere que usted haga buenas cosas. El Señor quiere que usted sepa cuál es su destino, cuál es su propósito.
para llevarle más allá de lo que usted piensa que es la iglesia. Usted es la iglesia, usted es la manifestación del Señor. Cada uno de ustedes son llamados y tienen un propósito. En Salmo 139 dice, tus ojos vieron, tu embrión vieron mis ojos. Es decir, que el Señor le vio a usted desde antes que usted estuviera en el vientre de su madre. Eso es poderoso. Dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Se da cuenta, ya estábamos predestinados y muchas veces nos da pánico. Estamos preocupados, estresados, cuando el Señor le está esperando que usted se levante, tenga un tiempo de calidad, esté en presencia con Él. Así como Jacob, él estuvo en presencia de Dios. Él decidió estar en serio con Él y ahí fue cuando el Señor le tomó y ahí hubo una transformación en su vida. Es poderoso si usted lo puede ver. Vamos nuevamente a Efesios. Efesios 4, 12. Recuerde usted que hablábamos de los dones. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. A la humanidad perfecta, se da cuenta, aquí dice que se conforme a la plena estatura de Cristo. Le voy a preguntar algo. La Biblia dice en Primera de Juan 4:17, así como es Él, somos nosotros en la tierra. Le pregunto, ¿somos? No, ¿verdad? Pero nosotros estamos en el camino. ¿Por qué? Porque su propósito fue tener un remanente, los elegidos, la nueva Jerusalén, Eliakim. Así como le pasó, no se olvide, el Señor removió a Sebna. Sebna fue removido y dijo, quiero que pongas en su lugar a Eliakim. Eliakim es mi elegido. ¿Y qué fue lo que dijo? Cada historia en la Biblia es un escenario que se repite para usted y para mí. Es una foto, un escenario físico de lo que la gente va a poseer espiritualmente. Guarde su lugar ahí y vamos a Isaías 22, porque yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Porque cuando usted permite que el Señor le tome y le llene con su palabra, las doctrinas humanas son removidas y la verdad es la que prevalece. El Señor me habló un día y me dijo, si tú estás dispuesta a estar equivocada, puedo enseñarte, pero si tú te aferras a tu doctrina, no puedes aprender. Las denominaciones están creadas por los humanos porque no queremos pagar el precio de la revelación de Dios. Entonces, cada quien crea su propia doctrina para adaptar a su estilo de vida, pero si usted se pone en serio con el Señor, uno sabe que la iglesia es fundada por Él. Él dijo, yo voy a fundar la iglesia. Y les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, hagan discípulos. Él no dijo, vaya y hagan iglesias. La iglesia viene, la gente viene a la iglesia, pero no quiere ser discípulo, da su diezmo, su ofrenda y se va a la casa y sigue viviendo como quiere. Pero usted tiene que darse cuenta, va a llegar un día que hay algo especial en usted, que es más allá de trabajar de 9 a 5 y hacer dinero. Yo pensé que yo tenía que trabajar para bendecir al reino de Dios. Cuando perdí $500,000 fue cuando me desperté y me di cuenta que no era el propósito de vida. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos dinero, mi esposo me daba $10,000, viajábamos a Ucrania. En el 91 viajábamos y dábamos esta contribución para las iglesias. Y entonces me acuerdo una vez que prometí llevar equipos que valían $13,000, que ya los habíamos ordenado inclusive. Y había pagado con mi tarjeta de crédito. Y yo necesitaba un milagro. ¿Por qué? Porque en ese momento fue cuando perdimos el dinero. Perdimos todo.
Y me acuerdo que el último lugar donde prediqué fue en la última iglesia en la que yo estuve, porque ahí fue donde perdí todo este dinero. Y el Señor me hizo despertar en la medianoche y me dijo, quiero que prediques de qué se trata compartir el pan. Así que bueno, predicamos ese día y dije, bueno, ¿será que cuando yo llegaba a predicar estaba predicando a alguien más? Así que dije, bueno, estaba organizado de esa forma. Se me acercó otro ministro y dijo, no, tú vas a predicar. Así que me acerqué al altar. Y entonces empecé a ministrar a la iglesia. Y entonces le llamé a un ministro que el Señor nos había puesto y dije, bueno, que venga el pastor para acá, porque nos ha compartido con su palabra. Así que yo quiero compartir el pan con usted para que por medio de compartir este pan podamos bendecir a Ucrania. Lloramos. Y necesitaba esos $13,000 que le conté para el equipo que ya habíamos comprado para la nueva iglesia en Ucrania. Y ese día, solamente haciendo esa oración, el Señor nos dio $13,000. Y nosotros servimos a un Dios todopoderoso. El Señor quiere revelarse a sí mismo a nosotros. Él quiere que le conozcamos. ¿Para qué? Para saber que vivimos por sobre y no por debajo. No es algo que nosotros podamos hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sobrenatural. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es llamar las cosas que no existen como si existieran. Entonces Dios quiere equipar a su iglesia. No me he olvidado de Isaías 22, pero si regresamos a Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Tenemos que entender que Dios es el Padre y nosotros somos herederos del Padre y coherederos de Cristo. Significa que Cristo es nuestro hermano mayor, su semilla incorruptible. De la semilla incorruptible, eterna, está en nosotros. Enoc, por ejemplo, caminó con Dios y luego desapareció. Y él viene de la 7ª generación desde Adán. El número 7 significa perfección de Dios. Y si vamos ahora sí a Isaías 22, usted lo va a poder ver. Versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Es poderoso entender qué significa Eliaquín. El Señor me visitó una noche y me dijo, Eliaquías es Pleiades. Y yo dije, ¿qué? Entonces anoté y empecé a estudiar y a buscar. Y Eliaquín significa creciendo en juicio. Y Pleiades, constelaciones. Hago un paréntesis. El Señor escribió los cielos. Él declaró su gloria en los cielos. El Dios declaró los cielos y les puso un nombre a cada una de las estrellas. Las constelaciones hoy día está pervertido, está torcido por el hombre. Pero si usted va y estudia Abraham, Jacob, ellos eran astrónomos. Y ellos conocían las estrellas y el Señor escuchaba de ellos. Ellos no tenían Biblia en esa época. La Biblia está escrita en los cielos. Entonces él empezó a ver las constelaciones, las verdaderas constelaciones estaban pintadas en el cielo en Egipto y hablaba de una virgen dar a luz el Hijo de Dios. Y las 12 constelaciones son un círculo hasta llegar a la última, que es Tauro. Y también que va de la mano con, que representa al león, que es el tribu de Judá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo importante era entender la interpretación de lo que nos hablaba, todo eso que es la eterna salvación. Entonces, la mujer, una cosa, Jesucristo nació, murió en la cruz, se levantó de la muerte. Ahí fue cuando Él completó su propósito. El Señor me habló y me dijo, tu nacimiento no es efectivo a menos que tú cumplas tu propósito.
Entonces, ¿qué significa? El Señor tiene un propósito divino para usted, pero su objetivo es que usted escuche del Señor y encuentre y cumpla ese propósito. Y la única forma es estando en su presencia. Usted puede venir a la iglesia, dar sus diezmos y usted puede hacer alabanzas, lo que usted quiera. Pero Dios dice en Salmo 51, dice que aquellos con corazón quebrantado y humillado, aquellos no desprecie, porque son los que tienen un espíritu quebrantado. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nos hacemos a un lado y somos su recipiente, su santuario, su templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién habita en su templo? Dios. Amén. Abraham caminó buscando una ciudad que no pudo ver. Y no era en esta tierra, era una ciudad que iba a poseer para ser uno con el Señor. Nosotros entendemos eso en Apocalipsis 21, cuando dice que la novia está adornada y que desciende del cielo, que es la nueva Jerusalén. Nosotros somos esa ciudad. Nos convertimos en esa ciudad. Y el Rey trae gloria a esa ciudad. ¿Por qué? Recuerde usted, pecamos con Adán, nos cayó la mortalidad. La mortalidad nos trajo maldición, pero el Hijo de Dios destruyó eso para darnos vida. Hoy en día tenemos que dejar de lado sentidos y levantarnos en el Espíritu. ¿Para qué? Para que el alma sea sometida al Espíritu y entonces prosperemos cuando nuestra alma prospera. ¿Qué es lo que nos causa mayor devastamiento en las familias? Control, manipulación, sentimientos, deseos propios. Viven en las emociones, vienen de cómo se sienten. Un ejemplo, el COVID o virus o las cosas que pasan es miedo. Escucha las noticias y no escucha lo que el Señor le está queriendo hablar. Dice, yo soy tu sanador, yo soy quien te va a libertar, te va a sanar. Entonces, regresando a Isaías 22 de Eliakim, es Pleiades. Tuve que buscar Pleiades. Y entonces debería estar en la Biblia. Amos 5:8, para que usted vea que estoy predicando el Evangelio. Cuando yo fui a Ucrania, empecé a enseñar de las constelaciones y la gente decía, oh, esto es malo, esto es diabólico. Y yo decía, no, tiene que aprender verdad porque hay muchas culturas en el este. Los países ven las constelaciones como malo, y sí son hoy. Pero, ¿qué pasó con Adán cuando él empezó, cuando él fue creado? Él fue creado por Dios, pero ¿qué pasó? Él comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí salió de la presencia de Dios, y entonces entró la corrupción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Caín fue el primer asesino, mató a Abel, ¿sí o no? Yo le puedo dar la vuelta esta mañana, porque dice que el diablo era un asesino desde el inicio, pero tiene que haber un sitio donde hospedarse para que esté activo. Jesucristo le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro se estaba oponiendo al propósito de Jesús. Nosotros nos oponemos al propósito de Jesús cuando vivimos en nuestros sentidos. El Señor está sacudiendo a la iglesia. ¿Por qué? Por las doctrinas del hombre. Porque Dios está buscando un remanente, gente como Eliakim, aquellos que están levantándose en el juicio del Señor, juzgándonos uno mismo primero. Eliakim es la iglesia sin mancha y arruga, sin faltas. No estoy hablándole de pecado. Estoy hablándole de deficiencias, defectos de carácter cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando vivimos en lo que nos falta, en las emociones, sentimientos, en vez de ir a la presencia de Dios, buscarle y escuchar lo que Él quiere decirnos. Cuando vivimos así es una deficiencia. ¿Por qué? Porque no es primero Él en su vida. Por eso dice, busque primero el reino de los cielos y todo será añadido. La iglesia quiere cosas rápidas, café instantáneo, té instantáneo, arreglo instantáneo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos son un desastre o están viviendo situaciones difíciles?
¿Por qué tenemos problemas financieros? ¿Por qué estamos pasando así? ¿Por qué no nos llevamos bien con nuestra pareja? ¿Se da cuenta? Le estoy hablando esta verdad en esta mañana. Yo podría profetizar y decir que usted es maravillosa, pero eso no le va a cambiar. Eso no es el objetivo de la iglesia. Yo estoy buscando un remanente, estoy predicando para Eliakim, el remanente. Eliakim es Pleiades. En Amos 5:8 dice, el Señor hizo las Pleiades y el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Repito, el Señor hizo las Pleiades y el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas. Aurora, las densas tinieblas. Y Él transforma eso en un nuevo día. La Biblia dice, aunque camine en el valle de sombra de muerte. Para nosotros la muerte es real, pero Jesucristo venció la muerte, la tumba y el infierno. Él está buscando por gente que tenga fe y comprenda que la salvación es de espíritu, alma y cuerpo. Cuando Él murió, murió por su espíritu para que sea despertado, pero su alma y su cuerpo tienen que entrar en la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas son las deficiencias, las manchas, las arrugas en nuestra vida. El Señor está diciendo a aquellos, leamos entonces. Entonces confirmamos que están las Pleiades. Pleiades significan 7 estrellas en otras traducciones de la Biblia. Entonces voy a hacer un resumen del libro que nos habla de Eliakim, que está en la página web y es gratis. Eliakim significa acrecentar en juicio. El Señor está equipando gente que se levanta en el espíritu para el juicio. ¿Qué significa? Yo aprendo a juzgar qué es espíritu y qué es alma. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es fila, más fila como... es más fila que una espada de doble filo. Dice que yo estoy diciendo, por favor, baje la velocidad. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es una espada de doble filo que divide el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere su espíritu. El espíritu del Hijo que le gobierne a usted, que gobierne su alma y su cuerpo, nuestra carne. Se opone al espíritu. ¿Qué es la carne? Es la mente carnal, las cosas carnales. En Colosenses 1:21 nos dice que nuestra mente están en hostilidad. Vivimos en la hostilidad de la mente. De hecho, vamos allí para que usted lo vea. Guarde su puesto en Isaías 22 y vamos a Colosenses 1. Dice en la versión nueva y versión internacional, en otro tiempo ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentar los santos intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Se da cuenta? Vamos a Efesios 5:27. El Señor quiere que seamos santificados y limpiados para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Efesios 5:27. Entonces, estas manchas son problemas morales, manchas, glotonería, defectos, desgracia, inmoralidad, falsedad en su identidad, en su carácter. Le pregunto, ¿usted se enoja? ¿Se pone molesto? ¿Tiene mala actitud? ¿Usted cree que sabe más que todo el mundo? ¿Sí se da cuenta? ¿Usted
quiere tener atención todo el tiempo porque se siente inseguro, tiene miedo. Esas son las manchas y las arrugas. Significa también derrame de sangre. Recuerde usted que la palabra de Dios, que por 38 años una mujer tenía derrame de sangre. Ese derrame de sangre es simbólico del alma. Me acuerdo que el Señor le dio un sueño a Steve y Jesucristo le estaba haciendo una transfusión de sangre. Entonces la sangre de mi esposo salía de su cuerpo y apestaba. Y Jesucristo le daba la de él. Muchas veces puede estar molesto, ¿no es cierto?, en nuestro carácter, pero el Señor quiere que nosotros nos demos por vencidos para representarle a Él. Entonces el Señor viene por su iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable, es decir, sin ninguna tacha, mancha, moralmente pura. Le pregunto, ¿usted quiere siempre hacer su voluntad? ¿Usted pelea para que las cosas se hagan como lo que usted dice? Yo antes era así. A lo mejor usted no se imagina, pero yo era bien terca, bien necia y aprendí que no se trata de estar en lo correcto, de tener la razón. Yo antes quería tener la última palabra en lo que se diga. Yo sé que ninguno de ustedes es así. Pero entonces reconocí, bueno, y no estoy ayudándole a nadie siendo así. Y este no es el carácter de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Aprendí que todo lo que haga y diga, hay que juzgarlo antes de, porque cuando uno habla así, habla por reconciliación, restauración y sanidad. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo. Entonces, lo que hagamos y digamos es para restaurar, para sanar, reconciliar. Si tenemos ese corazón, entonces ahí podemos darnos cuenta de la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué estoy diciendo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Si se da cuenta, el Señor nos habla y nos damos cuenta de los caracteres que tenemos y Dios nos dice que podemos juzgar eso. Yo me acuerdo, yo me enojaba, mi papá iba de 0 a 100 de una sola y yo más o menos era así. Así más o menos era el comportamiento y me enojaba. Y entonces para mí no había media tintas. Era negro es negro, blanco es blanco y así es y punto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que le comparto? Nosotros representamos el carácter de Dios y Él nos está llamando a ser su remanente. El Elohim es simbólico de quienes, los escogidos de estos sin mancha y arruga, lavados en la sangre del Cordero, porque hemos reconocido que queremos agradarle a Él sobre todas las cosas. Mucha gente dice, uy, usted está pidiendo un montón, yo no pido mucho, déjeme decirle. Pero si usted ve el requisito de los sacerdocios en Levítico, usted va a ver cuáles deberían ser los requisitos en cada uno de los sacerdotes. Y esas eran las calificaciones o condiciones para ser un sumo sacerdote. Entonces, hoy en día, la iglesia sin mancha y arruga que estamos viendo son gente que se está levantando, aprendiendo a juzgar por el Espíritu. ¿Para qué? Para que el Señor les confíe y podamos juzgar. Muchas veces decimos, nuestro objetivo es ir al cielo. No es así. Nanara significa en ucraniano no. Vamos a Romanos 8:23 y usted lo va a ver. Los patriarcas ya están en el cielo, pero esa no es la promesa completa que nos está haciendo el Señor. A lo mejor no sé si usted lo ha leído. Le invito a que lo lea. Por eso la iglesia tiene que despertarse. ¿Para qué? Para que pueda ascender a las regiones celestiales, porque ahí es donde el Señor nos equipa. Es el Espíritu, el dominio del Espíritu. En Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos la adopción como hijos. Haciendo un paréntesis, dices primicias del Espíritu.
Se da cuenta, no el fruto nuestro, sino el fruto del Espíritu Santo. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Entonces nosotros gemimos ansiosamente interiormente. Estamos esperando por la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? El último enemigo a vencer es la muerte. Entonces va a haber gente en Hebreos 6, 19 y 20 que le sigue a Jesucristo detrás del velo. ¿Sí? Esta es la zona de iluminación. Esta es la verdad. Usted está aquí y está escuchando la verdad. Y esta palabra es la palabra de Dios. Y yo busco la palabra de Dios y le busco a Dios. El Señor me equipa y nadie me cambia mi forma de parecer. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos habla. El Señor nos lleva a las naciones. ¿Para qué? Para enseñar a líderes, para formar líderes. Cuando yo fui a Ucrania, por ejemplo, después de 6 años nos abrió las puertas al gobierno de Ucrania. Y ahí nos quedamos 10 años enseñando la Biblia para la gente del gobierno y la gente de negocios por 10 años. El Señor conecta. La primera vez que fuimos a Moscú nos llevó directo en una iglesia que vino a escucharnos la prédica y era también con gente de Ucrania y a mucha gente no le gusté, no le caí bien. Y entonces decían, bueno, esta gente de Ucrania escuchó, pero la gente de Rusia decía, venga y predique acá. Pero ¿qué pasaba? Había muchas conexiones de religión y no podían avanzar, no se podía enseñar, no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque estaban atados a la religión, al control del gobierno de los hombres en la iglesia, de los superintendentes y la gente que hay en la misma iglesia, en vez de someterse al Espíritu de Dios. Y el Señor me dio una profecía. Y les dije, el Señor quiere que salgan de Babilonia, de la religión, porque le está llamando como remanente. Y me vieron y me dijeron, esta señora está bien tocada. Un año atrás, el Señor, ¿qué pasó? Salieron estos y ahora son libres y ahora Dios está juntando su gente. Yo soy una mujer de la ciudad. Me gustaba vivir en la ciudad. Yo antes predicaba inclusive en Ucrania, en grandes estadios. Y el Señor en ese tiempo, Él me dio una visión de un sitio más como de donde están los animales, más campestre. Y entonces dije, wow, ¿qué es esto? Y entonces mi esposo vendió el negocio que tenemos con mi esposo y empezamos a buscar lo que el Señor nos había mostrado, que nos iba a llevar a un sitio más campestre. Y el agente de bienes raíces dijo, bueno, ¿cómo busco? Porque ese es el sueño que me dio. Y entonces era como un rancho. Pensaba que estaba loca. ¿Cómo es que va a buscar algo así el agente de bienes y raíces? Y dijo, bueno, ¿te acuerdas de ese sueño que tú me compartiste? Y entonces estoy aquí en un sitio y parece que es el mismo sitio de tu sueño. Así que ven a ver. Parece que aquí va a ser la iglesia. Y entonces, y esta dirección, la dirección era 3333 Kingston Road. Eso es profético. Y yo decía, no, yo no quiero ser pastora. Señor, yo estoy bien profetizando, viajando. Yo digo lo que tengo que decir, la gente se enoja conmigo, a veces se siente miserable, se va y regresa a la iglesia. Normalmente eso me pasa. Y luego me dijo, tienes que ser ahí, quedarte ahí. Yo dije, no, Señor, no, yo puedo irme a Ucrania. Y el Señor decía, no. Y el Señor decía, yo no quiero venir a Tarpon Springs, por favor. Y dijo, sí, tú vas a ir directamente donde está el centro de los principados y potestades del conocimiento, porque aquí gobierna el conocimiento griego en esta ciudad. Entonces, ¿dónde están los judíos? Y el Señor nos dijo, también vamos a ir a Israel. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando gente que pueda juzgar en el Espíritu para poder darles poder, equiparles. En Isaías 22, 21, le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad.
Esta es la armadura de Dios, ¿verdad que sí? Será como un padre para los habitantes de Jerusalén, para la tribu de Judá. 22. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. 23. Como a una estaca lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. Un trono es un lugar de poder y de autoridad, el asiento de poder y autoridad. Y eso es lo que está en usted. Pero usted tiene que estar en la presencia de Dios, porque ahí en su presencia usted va a escuchar. El Señor le va a equipar con su palabra, le va a dar entendimiento, usted va a poder crecer. Yo no le hablo a su cabeza, yo le estoy hablando a su espíritu en este día. Y usted puede ir por medio de rituales o puede pretender que sí es la iglesia y puede buscar una postura en el hombre, pero sabe que yo no quiero ser conocida en la tierra, sino en los cielos. Voy a terminar con esto. Nosotros hemos venido orando para que se destruyan los anillos pedofílicos, porque eso es lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, nos ha dado profecía, inclusive por medio de Roxana, en donde que declaramos en esta mañana que el presidente Trump va a regresar a la presidencia. La gente dice, está usted equivocada, está mal, pero ¿sabe qué? El Señor nos mostró que le va a regresar y le va a traer, porque en este momento ya los militares están entrando a unos túneles escondidos donde está el tráfico de niños, porque eso da más dinero que el mismo tráfico de drogas, porque a los niños les traumatizan y les sacan la sangre, generando este trauma con la adrenalina, les aterroricen y eso enciende, activa eso en la sangre, y de ahí les sacan la sangre y de ahí se toman. Hollywood está haciendo eso y muchos políticos inclusive están en complicidad con esto. Suena drástico, parece ficción, pero créame, es verdad. Y la iglesia se sienta en una bonita iglesia y cuando el Señor le ha dado a usted poder y autoridad por medio del Espíritu Santo. En Isaías 11:4 dice que con el aliento del Señor Jesús destruimos al enemigo, parafraseando. Vamos a destruir el enemigo. Usted no puede destruir a menos que usted esté consumado, unido con el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Cuando estamos en el Espíritu, dependemos del Espíritu. Le permitimos al Señor que someta el alma y el cuerpo para estar en unidad, en matrimonio. Ya no gobernamos nosotros, sino Él gobierna. Hemos venido por años orando para que el Señor proteja a estos preciosos niños y este tráfico. ¿Qué le parece si uno de esos niños fuera el suyo? Un año atrás, el Señor le dio a mi esposo una visión. Una limusina llegaba aquí y le decía a Steve, súbete, vamos a un sitio donde vamos a mostrar algo. Y llegaron a un campo grande abierto y había un montón de buses. Hicieron un círculo en el campo y le dijeron, bájate del carro, queremos mostrarte algo. Y de los buses se bajaban los niños. Y el hombre le dijo a Steve, estos niños son la respuesta de las oraciones que ustedes han venido orando en la iglesia. Ese es el poder que está en nosotros. Cuando nosotros escogemos someternos a Dios, nosotros somos misiles. La Biblia dice que nosotros somos armas de guerra. Dice que somos flechas bruñidas, instrumentos. En Joel 2:11 dice que habla de un ejército que ejecuta su palabra. Y le voy a dejar con la respuesta de todo esto. Y es que el remanente, aquellos que son elegidos, por los que Él está viniendo, acuérdese que va a soplar una sola trompeta, no trompetas, una sola.
En Números 10 nos habla de la trompeta, en donde Dios le dijo a Moisés que haga 2 trompetas. Cuando usted suena la trompeta una vez, los líderes de Israel, la de Israel espiritual, en el Antiguo Testamento hablaba de físico, pero representa una realidad espiritual. Aquellos que se convierten en Israel, para esos va a sonar la trompeta una vez y esos se van a sumar. Si soplas 2 trompetas, el resto de la congregación. Y ese es esto también se está ministrando los miércoles en la noche, si usted está interesado. Es increíble como en el libro de Tesalónica dice la trompeta, una trompeta singular va a sonar. Y los muertos en Cristo se van a levantar. Y los que estén vivos se van a encontrar con Él en el cielo. Los que están vivos. ¿Ese será el remanente? ¿Serán esos los elegidos? ¿Los vencedores? En Hebreos 11, 35, dice que los patriarcas se negaron. ¿Para qué? Esperando una mejor resurrección. Si es que ellos están esperando una mejor resurrección, tiene que haber más de una, ¿sí o no? Y le prometo que ahora sí voy a terminar. Vamos a leer Hebreos 11, 39 y 40, y con eso vamos a terminar. Y Judas 1, 14 y 15. Aunque todos obtuvieron un testimonio, dice, todos se refieren a los patriarcas, el capítulo de la fe, Hebreos 11, obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Haga un círculo en su Biblia. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. 40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. ¿Comprendió eso? Esto sucedió para que no llegaran a la meta sin nosotros. Tenemos que estar vivos para leer esto. Amén a esto. Emociónese. Acuérdese que venir a la iglesia no es la respuesta. La respuesta es que usted se proponga en su corazón vivir sin mancha y arruga. No es acerca de pecado. Obviamente, déjeme aclarar, no se trata, hay que entender que el pecado ya fue destruido en la cruz por Jesucristo. Y Él se levantó de ahí para darnos libertad. Hoy en día la iglesia tiene que crecer a la madurez perfecta, a la plenitud de Cristo Jesús. La Biblia dice, ser perfecto porque yo soy perfecto. Yo en mi posibilidad propia no puedo ser perfecto, pero en el Espíritu, en Cristo, sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciéndonos a un lado y decimos, no más yo vivo, sino Cristo vive en mí. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios había preparado algo mejor. Sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Entonces, sin los que están faltando, los patriarcas aún no pueden recibir su cuerpo glorificado. ¿Hasta qué? Hasta que haya gente que venza a la muerte, que se levante sin mancha y arruga, los elegidos, los vencedores. La iglesia se va a molestar cuando se dio cuenta que no comprendió toda la historia de la salvación. Ahora usted ha escuchado algo, es su responsabilidad buscarlo, estudiarlo y comprenderlo. Su hambre va a determinar su destino. Judas 1, 14 y 15 le da el resultado final. También Enoc, el séptimo patriarca. Enoc. ¿Quién era Enoc? Fue el que venció la muerte. El séptimo patriarca a partir de Adán profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Ángeles significa santos, para someter a juicio a todos. Acuérdese, Eliakim hablaba de juicio. Pleiades, las 7 estrellas, ¿qué significa? La congregación de los jueces. Para someter a juicio a todos
y para reprender a todos los pecadores impíos. Aquí dice que no les va a exterminar, sino que viene a reprender. El Señor quiere que las malas obras sean removidas. Por eso dice, por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Entonces, estos millares vienen a que reprender a los pecadores. Ese es el amor de Dios. Y ese es donde estamos, en el momento de la historia en donde estamos. El río Éufrates va a ser secado. Y los 4 ángeles van a ser soltados. ¿Qué significa? Universalmente, sus hijos van a ser sueltos. Suena como el tiempo de Dios, el tiempo del Padre, la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para que la gente que está ansiosamente esperando por la redención de su cuerpo, los que por medio de Jesús venzan la muerte. Por eso vino Jesucristo, para la salvación completa, espíritu, alma y cuerpo. A ese remanente, para que ese remanente pueda gobernar por 10,000 años, para traer que juicio y justicia, para que todos sean salvos. Y entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Levantémonos, por favor.